Hola, ¿qué tal? Estamos en la clase número 13 de antenas. Soy el ingeniero Roberto Breslin y no soy el señor que está instalando esta antena dipolo de FM. En el día de hoy vamos a ver los temas de impedancias en cuanto a la autoimpedancia y a la impedancia mutua. Este tema está relacionado con esta fotografía que estamos viendo acá. Esto es una antena dipolo para emisoras de FM. Podemos notar que esta antena no es hecha simplemente con un conductor de cobre y nada más. Por el contrario, esta antena está hecha en base a un material de aluminio y podemos notar que no es un simple conductor, sino que tiene una cierta sección del conductor. De hecho, esta cierta sección la vamos a llamar 2A, donde A es el radio de este cilindro, ¿no? De la base de este cilindro. Y tiene dos brazos, y cada uno de esos brazos va a tener una longitud H. Esa longitud H va a ser un brazo, y 2H va a ser el conjunto de los dos brazos, lo que va a especificar el tamaño completo de una antena. Por ejemplo, 2H será una doble longitud de onda y por lo tanto H va a ser una media longitud de onda. De esta forma vamos a analizar algo muy importante, que es lo que llamamos el factor de forma, que es la relación que hay entre H, o sea, el largo de cada brazo del dipolo, con A, es decir, el radio que tiene la sección del conductor que forma la onda. Vamos a ver que estos factores, este factor de forma, esta relación que existe entre H y A, va a determinar fundamentalmente algo que es muy importante en las antenas y que es el ancho de banda de la antena. Permítanme que les muestre este catálogo de la empresa Consulfem de Córdoba, Argentina, en donde este catálogo muestra antenas dipolo FM de banda ancha. Y vamos a ver que esta característica de que sean de banda ancha es una característica muy deseable, ya que queremos que la frecuencia de operación esté entre estos, la frecuencia de FM entre 88 y 108 MHz. Otra característica muy deseable es la potencia de la antena, y de hecho la potencia de la antena va a determinar ciertas características constructivas. Por ejemplo, en este caso tiene una potencia admisible de 800 vatios CW. CW estamos hablando de una onda no modulada, sino de continua. Y en este otro caso, en este otro modelo, es parecido, pero tiene una potencia de 5000 vatios. En este caso tenemos un peso aproximado de 3 kilos y esta tiene un peso aproximado de 3,5 kilos. Estas antenas tienen ganancias un poco mayores que las del dipolo tradicional, estudiado desde el punto de vista matemático, ya que tiene una ganancia de 2,1 dB o 4,2 dBi, que es justamente la característica que más nos interesa, comparar cómo es la ganancia con respecto al radiador isotrópico. Vamos a ver que el fabricante especifica cuánto es el ancho haz de media potencia, o sea, para los puntos de caída de 3 decibeles con respecto a la máxima directividad, lo especifica en 76 grados, y para el plano H lo especifica en 164 grados. Lo podemos ver acá, en donde en el plano E, tengamos en cuenta que la antena está en polarización vertical, está en el plano este, tenemos un ancho de haz que va a ser más chico que en el plano de radiación horizontal, en donde se comporta de una forma más omnidireccional. Lógicamente, la directividad está más grande que los 1,6 del dipolo tradicional,
se debe a que justamente la antena tiene unas características especiales porque no tiene una longitud exacta como una media longitud de onda, sino que se ha reducido esa media longitud de onda. Podemos ver que se especifica también que el ROE va a ser menor a 1,28, lo cual es una muy buena característica, que el material va a ser aluminio, que tiene un conector N hembra. Esta antena tiene una impedancia especificada no de 73 ohms como el cálculo matemático, sino de 50 ohms ya garantizados por el fabricante directamente para conectar un cable coaxil de alimentación o ser usada dentro de un arreglo colineal de antenas de tipo array. Vamos a ver en esta clase que en la medida que tenemos una relación entre H y A más chica, es decir, tenemos mayor sección del conductor que forma la antena, es decir, se aproxima en dimensiones a la longitud del brazo, vamos a tener un ensanchamiento del ancho de banda a costa de perder resistencia de radiación. Obviamente va a haber valores de resistencia de radiación que vamos a perder, que van a ser insignificantes y que se pueden compensar con la aplicación de mayor potencia. Pero al mismo tiempo vamos a ver que al perder resistencia de radiación, por tener un factor de forma, una relación diferente entre H y la longitud de onda, vamos a ver que también se pierde reactancia. Entonces la antena se transforma en una antena menos reactiva y por lo tanto más eficiente. ¿Estamos listos? Bueno, vamos entonces. Impedancias, autoimpedancia e impedancia mutua. La impedancia de entrada de un dipolo. ¿Cuál será la impedancia de entrada de un dipolo? Supongamos que tengamos antenas lambda sobre 4, es decir, de cuarto de longitud de onda, y la impedancia de entrada obviamente tiene una parte que es resistiva y una parte que es reactiva. De esa parte se puede extraer la contribución de la línea de transmisión. Podemos ver en esta curva una gráfica de la parte resistiva y de la parte reactiva en función de la relación que hay entre la longitud del brazo del dipolo y la longitud de onda. Es decir, también podríamos expresarlo como la longitud del brazo del dipolo en función de la frecuencia. Recordemos que la longitud de onda es inversa a la frecuencia y por lo tanto acá tendríamos longitud del brazo por frecuencia, es decir que en el eje X tenemos de alguna forma frecuencia y también tenemos la relación entre la longitud física del dipolo y la longitud de onda. Vemos que a medida que esta longitud física es mucho mayor que la longitud de onda, aumenta la resistencia de radiación, pero también aumenta la reactancia. Si consideramos el caso de un cuarto de longitud, o sea que la relación sea de 0,025, entonces tenemos la mayor resistencia de radiación. Cuanto más chica es la relación que hay entre la longitud física del dipolo y la longitud de onda, menor resistencia de radiación tenemos. Esto trae aparejado dos temas. Por un lado, que a medida que nosotros tenemos una longitud del dipolo mucho mayor que la longitud de onda, tenemos más resistencia de radiación, pero como podemos ver, también tenemos más reactancia de radiación. En este sentido, nosotros tenemos que expresar que la resistencia de radiación pobre se puede compensar con potencia del equipo transmisor, pero la reactancia que va a traer aparejado una mayor desadaptación con respecto a la impedancia de la línea de transmisión no se puede compensar de ninguna forma. Es decir,
preferimos perder un poco de resistencia de radiación que vamos a poder compensar con mayor potencia, pero no tener una mayor desadaptación que fundamentalmente trae como consecuencias la eventual destrucción del equipo transmisor por onda reflejada. Entonces, podemos especificar que la reactancia es igual a la cotangente de un factor relacionado con la longitud del dipolo y multiplicado por la impedancia cero, es decir, la impedancia propia del dipolo. Vamos a ver ahora cuál es la relación que tiene la resistencia de radiación con el diámetro. Vamos a ver el análisis de estas curvas y vamos a notar que cuanto mayor es la relación entre el brazo del dipolo con respecto a lambda, mayor también va a ser la resistencia de entrada. También como parámetro, la relación muy importante entre el largo que tiene el dipolo y la sección del conductor que conforma el dipolo. Y se va a ver que cuanto mayor sea la relación, también va a aumentar la resistencia de entrada. No obstante, para resistencias del tipo que tienen los equipos transmisores, es decir, 50 ohmios como impedancia de salida, las curvas son similares. Analicemos entonces esta curva. La curva tiene la resistencia de radiación expresada en kiloohm en función de la relación 2H sobre lambda. 2H porque estamos hablando de dos longitudes de dipolo con respecto a lambda. Entonces vemos que cuando la relación entre la longitud del dipolo con respecto a la longitud de onda es muy chica, entonces cae la resistencia de radiación. Y tenemos como parámetros, por ejemplo, si tuviéramos 50 ohm, que estaríamos por aquí, vemos que estas curvas son todas muy parecidas. Pero si nosotros agrandamos el largo de los brazos del dipolo con respecto a la longitud de onda, vamos a poder obtener resistencias de radiación muy altas. Por ejemplo, resistencias de 2,5 K. Por otra parte, vemos que en la medida en que el brazo del dipolo, o sea el largo del dipolo, es mucho mayor que la sección del conductor que forma el dipolo, vamos a tener también mayores resistencias de radiación. Y lo que decíamos, que no es muy importante este análisis debido a que las resistencias que manejamos son del orden de los 50 ohmios. Pero esta relación entre el largo del dipolo, el largo de los brazos del dipolo, con respecto a la sección del conductor que conforma el dipolo, es decir, la relación largo contra ancho, es lo que se llama la relación de aspecto. Sin embargo, la relación de aspecto nos va a influir mucho en el ancho de banda de esta antena. Una última conclusión es que el ancho de banda se incrementa en la medida en que el conductor tiene mayor sección. La pregunta que nos hacemos es, ¿una antena nos conviene que tenga un gran ancho de banda o un pobre ancho de banda? La respuesta es un gran ancho de banda, porque si no tendríamos que estar cambiando de antenas en una misma banda. Entonces lo que pretendemos básicamente es que una antena tenga el ancho de banda que abarque todo el espectro de una banda de frecuencias. Esto se logra cuando aumentamos la sección del conductor. Entonces, la relación que hay entre el largo del dipolo y la sección del conductor que forma el dipolo se llama relación de aspecto. Otro aspecto a considerar es la reactancia de entrada. Observemos detenidamente esta curva. Esta curva es la reactancia de entrada, que tiene también como parámetro a la relación de aspecto. Pero, ¿qué notamos de esta curva fundamentalmente? Notamos es que más allá que la reactancia tenga un valor alto, que generalmente va a ser un valor alto capacitivo, o que tenga un valor alto de tipo inductivo,
El problema que vamos a estar teniendo es de que si nos pasamos para arriba o disminuimos con respecto a este punto central, que es lambda sobre 2, o sea 0,5 de lambda, vamos a estar teniendo reactancias inductivas o capacitivas. Como el eje X es 2H sobre lambda, en realidad estamos considerando que los brazos del dipolo sean lambda sobre 4. Acá tenemos 2H, por lo tanto estamos hablando de lambda sobre 4. ¿Qué quiere decir esta curva? Que cuando tenemos brazos del dipolo con longitudes igual a lambda sobre 4, estamos teniendo una reactancia de valor 0. Es decir, para tener una reactancia capacitiva o inductiva de valor 0, necesitamos tener que el brazo del dipolo forme lambda sobre 4. Esto nos conduce a la anulación de la reactancia de entrada. Para que se anule la reactancia de entrada, H, o sea la longitud total del dipolo, debe ser inferior a lambda sobre 4, dependiendo el acortamiento del radio del conductor. Es decir, el radio del conductor, que es lo que llamamos A, entonces va a depender justamente de estos factores, va a depender el acortamiento que tengamos. Este acortamiento suele ser alrededor de un 5% de la longitud del dipolo de media onda. Es decir, sobre el dipolo de media onda vamos a cortar aproximadamente un 5% en menos. Para dipolos en el margen de 30 a 1 GHz, la norma UNE 2052375 define un valor experimental para este acortamiento. Entonces vemos esta curva que es la de acortamiento para tener una reactancia 0. Y entonces vemos que este acortamiento justamente está en relación con la relación de aspecto. Vemos que cuando la relación de aspecto disminuye, el acortamiento aumenta. ¿Qué quiere decir que disminuya? Que tengamos un largo no tan diferente de la sección del conductor. Es decir, que tengamos una relación de aspecto chica. Toma su mayor valor para el valor de relación de aspecto 30, en donde obtenemos un porcentaje de acortamiento cercano al 9%. Es decir, que la relación de aspecto ideal que tenemos va a ser de un valor de 30. Acá tenemos un problema. ¿Cuánto sería la longitud de un dipolo más adecuada para una frecuencia de 144 MHz? Para eso podemos usar una planilla de cálculo que la pueden encontrar en sus apuntes, y esta planilla de cálculo inicialmente lo que les va a dar es cuánto es la relación H sobre A. Tengamos en cuenta que A es el radio, no el diámetro del conductor. Entonces la relación H sobre A nos va a derivar a cuánto va a ser el porcentaje de acortamiento según la tabla que ya hemos usado. La otra alternativa es tomar un acortamiento para un valor de radio del conductor para tener el mejor acortamiento, es decir, una relación de 30 entre el largo y el radio del conductor. Entonces este acortamiento para un dipolo lambda sobre 4 nos va a generar justamente un 9%. Es decir, que si la relación de aspecto es de 30, vamos a tener un acortamiento de 9% sobre el cuarto de onda del dipolo que hemos calculado para tener reactancia 0. En el caso de los dipolos o monopolos, ya sean verticales u horizontales, se deben colocar en mástiles o torres, ya que su impedancia siempre está influenciada fuertemente sobre un plano eléctrico conductor. No obstante, vamos a ver que hay un punto en donde las impedancias se aproximan al valor teórico de la impedancia de entrada. Recordemos que la impedancia de entrada para un dipolo es aproximadamente 70 ohms. Para que tengamos 70 ohms, la altura que tenemos que tener
entre el dipolo vertical u el dipolo horizontal con respecto al plano eléctrico conductor, en este caso el suelo, tiene que ser de lambda sobre 2. Es decir, que una buena antena va a estar elevada en lambda sobre 2 con respecto al suelo y o con respecto al mástil. Tengamos en cuenta que el mástil es un plano eléctrico conductor, no muy bueno, pero es un plano eléctrico conductor. Entonces la antena tendrá que estar elevada a lambda sobre 2 y tendremos una relación de aspecto que sea de 30 para tener un acortamiento de 9% con respecto a lambda sobre 4. Acá vemos entonces la altura de las torres y vemos que para un valor de aproximadamente lambda sobre 2, o sea 0,5 de lambda en este punto, vemos que tanto para las torres horizontales, o sea las torres para dipolos horizontales o torres para dipolos verticales, hacen que la resistencia de radiación se estabilice en un valor cercano a los 70 ohms. Es decir, que cuando tenemos lambda sobre 2 como altura de la torre, vamos a tener que la impedancia va a estar relacionada con las características básicas del dipolo, es decir, con los 70 ohms de impedancia de entrada. Entonces acá vemos cómo trabajamos en esta curva. Matriz de impedancias. Vamos a suponer ahora que tengamos dos dipolos alimentados con B1 y B2, separados una distancia D. Vamos a aplicar entonces un modelo tal como un cuadripolo. Entonces, al aplicar un modelo como cuadripolo entre estos dos dipolos, el dipolo 1 y el 2 separado una distancia D, vamos a especificar la ecuación de un cuadripolo en donde la tensión 1 va a ser igual a la autoimpedancia por la corriente que le circula I1 más la impedancia mutua 1,2 por la corriente que es generada por el dipolo 2. E igualmente la tensión 2 va a ser igual a la autoimpedancia multiplicada por la corriente I1 más la impedancia propia de este dipolo, del dipolo 2, que es Z22, multiplicada por la corriente 2. La autoimpedancia entonces va a ser una impedancia en la cual no tengamos la influencia del dipolo que está cercano. B1 y B2 hemos dicho que son las tensiones de entrada y I1 e I2 son las corrientes de entrada. Z12 es igual a Z21, que es la impedancia mutua entre antenas, y lo garantiza a esta igualdad el teorema de la reciprocidad. Z11 y Z22 es lo que llamamos la autoimpedancia de la antena, la impedancia propia de la antena sin influencia de dipolos que estén cerca. La autoimpedancia, según el modelo de cuadripolo, se define como la tensión 1 sobre la corriente 1 cuando las condiciones son que I2 sea igual a 0. Si I2 es igual a 0, entonces podemos despejar. La impedancia mutua, hay que recordar que depende de la distancia. Obviamente, si tenemos un dipolo que está muy cerca de otro y ambos están alimentados, entonces va a haber una influencia. Obviamente, tanto la reactancia como la resistencia van a ser modificadas en función de la cercanía que tengamos otro dipolo. Esa cercanía es la distancia D, que la podemos especificar como D sobre lambda para tenerlo normalizado, y entonces vemos que a medida que aumenta D con respecto a lambda, afecta menos a la resistencia y la reactancia. Esto es para el caso de que tengamos dipolos enfrentados. También podríamos tener dipolos que se llaman colineales, en donde la influencia de la distancia es mucho menor entre un dipolo y el otro. La impedancia de entrada, o Zin. Tenemos entonces nuestro modelo. En este caso hemos usado un modelo con un elemento parásito que no está alimentado, es decir, que no tiene una B2. B1 sí existe, pero no así B2. Eso es lo que se llama un elemento parásito no alimentada, y
el decir que tenemos una no alimentación, es decir, tener una tensión B2 igual a 0, es lo mismo que decir que está esa B2 en cortocircuito. Por lo tanto, podemos plantear esta ecuación en donde B1 será igual a la autoimpedancia por I1 más la impedancia mutua por I2, y que B2, que es en este caso igual a 0, va a ser igual a la impedancia mutua por I1 más la impedancia mutua por I1 más la autoimpedancia 2,2 por I2. De allí vamos a despejar entonces cuánto vale la impedancia de entrada. La impedancia de entrada B1 sobre 1, y despejando de esta ecuación va a ser Z11, o sea, la autoimpedancia de este dipolo, del que está alimentado, menos la autoimpedancia 1,2 y la autoimpedancia 2,1 dividido la autoimpedancia 2,2. De allí tenemos que en la impedancia de entrada va a influir muy fuertemente, porque está al cuadrado, la impedancia mutua 1,2 o 2,1. La impedancia de entrada y el ancho de banda. Planteamos entonces esta ecuación que la impedancia de entrada va a depender muy fuertemente de la impedancia mutua, y recordemos que la impedancia mutua depende muy fuertemente de la distancia, sobre todo en el caso de dipolos paralelos. Se observa entonces que la impedancia de entrada depende de la impedancia mutua 1,2 y por lo tanto de la separación de las antenas. En algunos casos esta distancia puede ajustarse a fin de aumentar el ancho de banda de la impedancia de entrada de una antena aislada. A medida que el dipolo se hace más grueso, aumenta la relación de aspecto, es decir, la altura con respecto al diámetro, el ancho de banda va a aumentar. Se observa cómo a medida que la relación de aspecto disminuye, la parte real y la parte imaginaria son más suaves. Esto se traduce en que, por ejemplo, un dipolo lambda sobre 2 va a tener un ancho de banda cuanto menor sea la relación de aspecto. Esto lo especificamos acá cuando tenemos una relación de aspecto más chica. Entonces vemos cómo el ancho de banda aumenta. Cuando tenemos una relación mayor, es decir, cuando el largo es mucho mayor que el radio, estas curvas son mucho más estrechas, lo que implica que el ancho de banda es menor. Por ello, conviene más un radio del conductor más elevado, más ancho, para tener una sección más grande y por lo tanto tener un mayor ancho de banda. Como la impedancia mutua es un indicador de la interacción entre dos antenas, esta disminuye a medida que aumenta la separación entre antenas. Además, la impedancia mutua entre dos dipolos paralelos es mayor que entre dos dipolos que sean del tipo colineal. Acá tenemos dos ejemplos de impedancias mutuas. En el caso de una antena alimentada, que se llama elemento activo, separado a una distancia d con respecto a un elemento parásito, o en el caso de una antena microstrip, en donde tenemos un elemento y se adosa un elemento parásito para generar justamente una adecuación de impedancias. Otro ejemplo es la antena que se llama Yagi-Uda. En la antena Yagi-Uda nosotros vamos a tener elementos parásitos en donde B2 es igual a 0, pero si tienen una inducción de corriente. Recordemos que esta I2 la podemos especificar como I1 multiplicado por menos la impedancia mutua sobre la autoimpedancia 2,2, que es la impedancia del elemento parásito. Diseñando adecuadamente la distancia entre la antena alimentada y la parásita, entonces se puede controlar tanto la magnitud como la fase de la corriente I2. La magnitud y la fase de las corrientes determinan el diagrama de radiación, obviamente, la dirección del máximo, el nivel de los lóbulos, la directividad. Por lo tanto, la impedancia mutua es un parámetro que hay que tener muy en cuenta. Por ejemplo, si tenemos esta antena que tiene 0,475 de lambda, vamos a ver cómo modifica el diagrama de radiación la introducción de un elemento de tipo parásito. Acá introducimos el elemento parásito,
que es un poquitito más chico, generalmente se pone un 5%, en este caso tendríamos 0,45 de lambda. ¿Y qué datos tenemos? Que Z11 es 72 más J5, es decir, estamos hablando de que son casi 73, pero tiene una parte reactiva. 72 es la parte de la resistencia pura, de la resistencia de radiación, y J5 es la parte reactiva. Después tenemos un Z22 que vale 60 menos J22, tenemos una parte reactiva un poco más importante. Tenemos una impedancia mutua que es 48 menos J8, y entonces teniendo una distancia de separación de 0,1 lambda. Vamos a considerar la ecuación que hemos planteado de impedancia de entrada. Esta es la impedancia de entrada calculada en base a los parámetros que habíamos obtenido. 34,9 más J4,2 ohm es la impedancia de entrada. Asumiendo que el eje Z coincida con los dipolos y que el eje X está definido del dipolo alimentado al elemento parásito, vamos a tener que el vector de radiación total va a ser igual a la suma de los vectores de radiación 1 y el vector de radiación 2. El vector de radiación 1 va a tener la siguiente forma. Va a ser I1 por el coseno de pi sobre 2 por el coseno de teta sobre k seno cuadrado de teta. Esta es la ecuación del vector de radiación típico para una distribución de corriente uniforme. N2, por otro lado, va a tener sus vueltas. La distribución de corriente se puede aproximar por la del dipolo de media longitud de onda. Entonces va a ser I2 por 2 por el mismo valor. Pero vamos a tener que incluir, en cuanto al vector de radiación del parásito, se debe tener en cuenta el desfasaje debido al desplazamiento del dipolo en la dirección X, y ese desfasaje nos va a estar expresado por la exponencial de K por D. Es decir, nosotros tenemos que N2 va a ser el dipolo común, pero con una relación exponencial E a la KD, que es la relación de fase con respecto al dipolo que está alimentado. Ahora, ¿qué es este I2? Este I2 está en función de la impedancia. Habíamos resuelto que I2 era I1 por la impedancia mutua sobre la autoimpedancia del dipolo 2. Por lo tanto, nuestra ecuación se va a transformar en la que estamos viendo acá, o sea, el I2 en función de I1 por las constantes del vector de radiación. Por lo tanto, el cálculo de N total va a tener un elemento base y un factor de forma cuando sumamos N1 más N2. El elemento base es el del dipolo y va a surgir el factor de forma, que ya lo habíamos visto anteriormente, y que va a definir la forma del diagrama de radiación sobre el elemento básico. El factor de forma va a incluir, obviamente, a la distancia de separación entre el elemento parásito y el elemento principal. Pasando a coordenadas esféricas, aparece entonces la separación entre elementos. La relación frente a atrás para el caso de este cálculo ha dado 4,2 dB. Y vemos cómo el diagrama de radiación ha quedado modificando, generando una distribución del lóbulo sobre el lado en donde tenemos el elemento parásito y generando una menor densidad de radiación del lado opuesto. Los elementos parásitos con un diseño adecuado de los elementos parásitos pueden conseguirse diagramas de radiación de tipo longitudinal bastante directivos. Un ejemplo clásico es la que se llama la antena Yagi-Uda. El caso más simple de agrupación con elementos parásitos es el formado por un dipolo activo y uno parásito. Si el dipolo activo es de media onda, o sea lambda sobre 2, pueden obtenerse tres tipos de diagrama de agrupación, sea la longitud del dipolo parásito,
ligeramente superior, igual o ligeramente inferior a la del elemento activo. Entonces vemos que si tenemos el elemento activo y lo ponemos como reflector, vamos a tener una distribución en el lóbulo mayormente centrada en el lado de adelante del elemento activo. Si tenemos en este caso el reflector es un poco mayor que el elemento activo. Si son iguales, prácticamente se mantiene el diagrama de radiación con dos lóbulos principales. Pero si tenemos el activo y tenemos un director de longitud brevemente inferior con respecto al activo, tenemos también una distribución direccional en un solo sentido. También tenemos el caso de la antena microstrip. Si la distancia entre la antena alimentada y la parásita se ajusta adecuadamente, puede aumentarse el ancho de banda de la antena alimentada respecto al caso de que no tuviéramos un elemento parásito. Esto se aprovecha justamente para definir la impedancia de la antena microstrip y hacer que, como vemos en esta figura, el ancho de banda con el elemento parásito es mucho mayor que el ancho de banda sin el elemento parásito, como vemos acá en este color rosa y con línea punteada. De esta forma, entonces, llegamos a algunas conclusiones finales, como por ejemplo que el adicionar un elemento parásito puede resultar una situación muy beneficiosa para modificar el ancho de banda y la directividad de una antena, tal como veremos más adelante en la antena concreta Yagi-Uda. Y por otro lado, en tener una relación de aspecto más bien baja, va a generar de que tengamos una antena con un buen ancho de banda y no tenga un factor de calidad tan alto que disminuya el ancho de banda. De esta forma concluimos la clase número 12. Nos vemos en la clase número 13. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bueno, a fin de completar esta clase, vamos a hacer algunas preguntas como siempre hacemos. La primera pregunta, ¿qué es el factor de forma? ¿Es la relación entre la longitud del dipolo y la longitud de onda? ¿Es la relación entre la longitud del dipolo y el radio del conductor? ¿O es la relación entre la longitud del dipolo y el ancho de banda? La respuesta correcta es que es la relación entre la longitud del dipolo y el radio del conductor. En rigor, la longitud de un brazo del dipolo. 2. ¿Qué es la autoimpedancia? ¿Es la impedancia de entrada? ¿Es la resistencia de radiación? ¿O es la impedancia en relación a otro elemento? La respuesta correcta es que es la impedancia en relación a otro elemento. 3. ¿Cuál es la longitud de onda de un brazo para la menor reactancia, de un brazo de dipolo? ¿Será una longitud de onda, media longitud de onda o un cuarto de longitud de onda? La respuesta correcta es un cuarto de longitud de onda, ya que hemos visto justamente en las curvas que el cuarto de longitud de onda nos genera una reactancia igual a 0. 4. ¿Qué efecto tiene tener un pequeño factor de forma? ¿Mayor resistencia de radiación? ¿Mayor ancho de banda? ¿O menor componente reactivo? Estamos hablando de un factor de forma pequeño. La respuesta correcta es una mayor distancia de campo cercano. La respuesta correcta es un mayor ancho de banda. En la medida en que el brazo tiene una longitud comparable en tamaño con la sección del conductor, es decir, H es comparable con el radio A, vamos a tener un mayor ancho de banda. 5. ¿Qué efecto tiene en la impedancia de entrada una impedancia mutua elevada?
eleva la impedancia de entrada, eleva la autoimpedancia, eleva la resistencia de radiación o eleva el ancho de banda. La respuesta correcta es eleva la impedancia de entrada, que está relacionada con la autoimpedancia Z11 y con la impedancia mutua al cuadrado. ¿Qué efecto produce un elemento parásito en la relación frente-espalda de un dipolo? ¿Reduce la relación frente-espalda? ¿Aumenta, agranda la relación frente-espalda? ¿O crea lóbulos secundarios en la espalda? La respuesta correcta es agranda la relación frente-espalda. Al agrandar la relación frente-espalda tenemos menos radiación en la espalda de la antena. 7. ¿Dónde se manifiesta la distancia que hay entre un dipolo activo y su parásito? En el elemento base del vector de radiación, en el factor de forma del vector de radiación o en la autoimpedancia. Estamos hablando del elemento activo y su parásito. La respuesta correcta es en el factor de forma del vector de radiación. 8. ¿Dónde incide más la distancia de separación entre elementos? ¿En elementos cuando son paralelos? ¿En elementos cuando son colineales? ¿O en elementos cruzados? La respuesta correcta es en elementos paralelos. De hecho, vimos las curvas para elementos colineales y paralelos y la distancia tiene poca incidencia en los elementos colineales. ¿Qué conviene más para favorecer la directividad? ¿Un parásito director menor al elemento activo? ¿Un parásito reflector menor al elemento activo? ¿O un parásito reflector mayor al elemento activo? Estamos hablando de la directividad. La respuesta correcta es un parásito director menor al elemento activo. Y por último, ¿qué conviene más para favorecer a que la relación frente-espalda sea mayor? ¿Un parásito director menor al elemento activo? ¿Un parásito reflector menor al elemento activo? ¿O un parásito reflector mayor al elemento activo? ¿Cuál será? Bien, la respuesta correcta es un parásito reflector mayor al elemento activo. De esta forma ya hemos completado la ronda de preguntas y estamos listos para avanzar en otra clase. Nos vemos en la clase número